Posiblemente muchos maestros y personas en general piensan que los alumnos que estudian educación básica aprenden a leer y escribir en primero y segundo de primaria, pues esto no sucede así exactamente. Probablemente lo que la mayoría aprende muy bien en estos grados es un código, y eso es algo relativamente simple. Por ejemplo, si yo a un niño de 6 años le digo que este símbolo la llamaremos tr, a este k, a este ps, y así sucesivamente le enseño 30 símbolos distintos, seguramente en 3 meses aprenderá ese código y lo podrá combinar, juntar y repetir el nombre de esos símbolos. Aprender a leer y escribir es algo mucho más complejo que decodificar símbolos y toma mucho más tiempo que 3 meses. A algunos posiblemente toda la educación básica y a otros nos tomará más que eso. Soy profesora normalista y cuando me asignaron el curso optativo Producción de Textos Narrativos y Académicos, leí el programa y pensé que tal vez necesitaba hacer algunos ajustes. Después de todo, eso es lo que hacemos los maestros. Ajustamos el programa a las características y contextos de nuestros estudiantes. Para un buen comienzo de lo que sea, es importante hacer una evaluación diagnóstica. Cuando pregunté en uno de los grupos a mis estudiantes en qué grado habían aprendido a leer y escribir, me sorprendió que una sexta parte del grupo hayan aprendido en quinto y sexto grado de educación primaria. Luego les pregunté cuál había sido el libro que habían leído recientemente. Me sorprendió que la mayoría no recordaba ningún título. Otros recordaban algún título que habían leído en bachillerato o en secundaria, y un porcentaje menor sí mencionaron algunos textos que estaban leyendo en ese momento. Así que lo primero que tenía que hacer era exponerlos a las lecturas de textos diversos, por lo que la primera consigna fue la siguiente. Consigna 1. Busquen en la biblioteca del aula un texto infantil, el que quieran. Lo leen muy bien y diseñan una estrategia de lectura. Ahora ustedes no son maestros en formación inicial, sino promotores de lectura. Para la presentación, repartí 3 papeletas a cada uno de los estudiantes y les pedí que anotaran el nombre del libro que comprarían. Así que cada uno hizo la promoción de su texto y el resto de los estudiantes atentos a las presentaciones seleccionaban los 3 libros que querían comprar. Lo que buscaba con esta actividad era evaluar qué tipo de texto elegían, sus competencias y habilidades para diseñar una actividad de promoción a la lectura y, por supuesto, su oralidad. Lo mejor de todo fue que se evaluaron entre ellos. Los estudiantes escribieron en 3 papeletas diferentes los libros mejor promocionados. Ahora sí, con una buena evaluación podría tomar mejores decisiones. La evaluación nos ayuda a los profesores ya que nos provee de mucha información. Y la información que obtuve es que mis estudiantes no conocían los diversos tipos de texto que circulan en el contexto escolar y tampoco sabían bien qué hacer y cómo les podría ser útil ese conocimiento para enseñar. Con esta información seleccioné una tipología de texto que se acercara a mis propósitos educativos como formadora de profesores, los propósitos del curso y, por supuesto, acorde con los intereses de mis estudiantes. Lo primero que leímos fue el primer capítulo del libro La escuela y los textos de Ana María Kaufman y María Elena Rodríguez, ya que
Como ellas dicen, esta clasificación facilita la producción y la interpretación de los textos que circulan en determinado entorno social, ya que es sencilla y ayuda a los maestros a trabajar con gran variedad de textos en el entorno escolar. Los primeros textos que revisamos fueron los literarios, que incluyen cuentos, novelas, poemas y las obras de teatro. Para trabajar cada uno de los textos se siguió la siguiente metodología. Primero, realizar una consigna que involucrara una lectura de algún texto con un potencial didáctico. Segundo, los estudiantes escribían en sus cuadernos no solo el concepto del tipo de texto que era construido, sino la estrategia que llevamos a cabo. Tercero, hacíamos una puesta en común de las habilidades y competencias que habían desarrollado durante el desarrollo de la consigna para que finalmente ellos pudieran escribir las ventajas didácticas que identificaron al trabajar con esa estrategia y con los recursos didácticos propuestos. Para trabajar el cuento, la consigna fue que hicieran un primer borrador de un cuento corto en 10 minutos y una vez pasado el tiempo entregaron sus borradores. Nos sentamos en círculos y repartimos un cuento a cada estudiante. Los cuentos no tenían nombre del autor, pero cada estudiante sí podía identificar el suyo. Como eran cuentos cortos, los leían rápidamente y podían escribir alguna sugerencia. Luego lo pasábamos a la izquierda. Con las sugerencias construyeron un segundo borrador. Para la novela les propuse que seleccionaran para leer al menos una de 6 clásicos. Si bien hay muchos textos nuevos y muy diversos, los maestros, por cultura general y capital cultural, debemos leer los clásicos, ya que hay muchas referencias a esos textos en diversas situaciones y contextos. Como eran 6 novelas, se formaron 6 equipos y luego de leerlas se hicieron mesas redondas donde los expertos estudiantes analizaron y expusieron su novela. Para la obra de teatro leímos todos el texto La importancia de llamarse Ernesto, que inicialmente no comprendían hasta que asignamos personajes e hicimos una lectura actuada, donde cada uno leía su diálogo incluyendo al narrador. Luego de hacer una lectura actuada, les pedí que fueran a ver una obra de teatro y para algunos fue su primera experiencia. Esto indica que los profesores normalistas debemos acompañar a nuestros estudiantes en muchas actividades extracurriculares que apoyen los contenidos curriculares. Para el poema les entregué impreso un texto y seguimos las recomendaciones de Felipe Martínez Rizo de su libro Poesía para chicos y grandes. La idea es que los niños adquieran el gusto por leer poemas. Las recomendaciones son las siguientes. Primero, selecciona un texto accesible para los alumnos que sea de interés. En el libro de lecturas hay muchos y muy bonitos poemas. Segundo, leerlo en silencio. Luego hacer que los alumnos lo lean en voz alta. Tercero, explicar las palabras desconocidas para los niños. Esto puede ser a partir de preguntas. Cuarto, leer el texto en grupo, tomando el tiempo necesario para hacerlo con fluidez y comprender los detalles. Quinto, dar información sobre el autor del texto y sobre el contexto donde se escribió, para que se capte un sentido global. Sexto, hacer que los niños vuelvan a leer el texto en voz alta para que capten su musicalidad, su sentido global y los detalles.
Es recomendable que memoricen un poema grupal al año, ya que favorece la oralidad y fluidez lectora. Además, lo recordarán toda la vida. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santito. Bajito yo oigo que dice, camínale despacito. Ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Ay mamá, me muevo poco a poquito. Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tu zapata, el que escucha aquí, con tu luz perderla. Junto con los poemas, trabajamos la canción, ya que generalmente son poemas con música, y a los niños y a todos nos agrada cantar. Su espalda, con su suspiro, No los escucho. La esperanza, al más pequeño le abrió la panza, rompió el silencio. Como esta actividad gustó, leímos también el texto de Machado. Escuchamos la canción de Cantares en voz de Joan Manuel Serrat. También hicimos las mismas actividades, pero con la canción de Mujer se va la vida compañera de Amparo Ochoa. Luego de los textos literarios, trabajamos con los periodísticos, que de acuerdo con la clasificación de Kaufman y Rodríguez son 4, pero por cuestiones de tiempo solo revisamos la noticia, el artículo de opinión y la entrevista. Para la noticia, la consigna fue que como reporteros indagaran alguna noticia importante de su comunidad. En cuanto al artículo de opinión, buscamos artículos periodísticos en fuentes internacionales para averiguar la situación de promoción a la lectura en otros sitios. Es muy importante que como maestros identifiquemos diversas fuentes de información, no solo las locales. Para la entrevista, ya que nos encontrábamos en periodos de práctica, elaboramos unos guiones de entrevista por equipos y grados sobre la escritura. La consigna fue aplicar la entrevista a los niños que tuvieran alto desempeño académico, medio y bajo desempeño académico, para analizar y comparar las respuestas. Los textos de información científica incluyen la definición, la nota enciclopédica, el informe de experimentos, la monografía, la biografía y el relato histórico. Durante el curso solo trabajamos con el informe de experimentos, la biografía y la autobiografía. Para el informe de experimentos realizamos en el aula un experimento que estaba de moda en ese tiempo, el reto de la silla. Los estudiantes hicieron registros de lo que hacíamos y utilizaron formatos distintos para sistematizar la información. Luego escribieron su reporte en sus cuadernos. Diseñar situaciones didácticas para que los estudiantes escriban un buen texto ayuda a que poco a poco comprendan el enfoque para la enseñanza de la lengua, las prácticas sociales del lenguaje. Diseñar una situación de producción de textos a partir de un experimento sencillo que se pueda realizar en el aula y con recursos accesibles en un entorno divertido contribuye a que los estudiantes escriban con sentido y descubran la importancia de algunas reglas de la escritura, así como utilizar formatos que ayuden con la observación y el análisis de lo experimentado. Para trabajar la biografía, leímos otro clásico, el de Apuntes para mis hijos, escrito por Benito Juárez.
pero como la biblioteca de la escuela no tenía ningún ejemplar y estábamos por trabajar los textos epistolares que incluyen la carta y la solicitud, decidimos escribir una carta solicitud al titular del Fondo de Cultura Económica solicitando que vendiera o donara algunos ejemplares a nuestra biblioteca. Fue una experiencia totalmente formativa, ya que la mayoría de los estudiantes nunca había escrito una carta solicitud ni había comprado y utilizado un timbre postal. Luego de leer un texto biográfico, les pedí que escribieran su autobiografía. La información que se rescata de este tipo de textos es muy valiosa para los profesores, ya que nos enteramos de situaciones particulares del contexto y de la trayectoria académica de nuestros estudiantes. Detalles como escribir el nombre o recordar algo de su infancia cobra importancia. Por ejemplo, es significativo para los niños escribir su nombre completo, como dice Emilia Ferreiro, ya que tiene un significado afectivo y cognitivo importante. Y al escribirlo, se apropian del significado de esos símbolos y grafías. Para los textos epistolares, leímos una carta con un alto potencial didáctico, no solo para la enseñanza de la lengua, sino para otros temas como el medio ambiente. La carta que escribió el jefe de la tribu Squamish al presidente Franklin Pierce en 1854. Y la consigna que les pedí fue que luego de leerla escribieran una en respuesta. La idea es buscar buenos pretextos para escribir y ampliar los referentes culturales de nuestros estudiantes. Para los textos instruccionales leímos Historias de Cronopios y Famas, donde Julio Cortázar, de manera extraordinaria, narra instrucciones. A partir de esta lectura, los estudiantes crearon instrucciones divertidas y muy útiles. Para los textos humorísticos leímos varias historietas, como las de Mafalda, escritas por Quino, y luego crearon las suyas. Con los textos publicitarios buscamos avisos y folletos con algún mensaje formativo y luego los estudiantes construyeron los propios. A manera de cierre, podemos decir que este video se puede ver varias veces. Detener en alguna imagen para leer el texto que ahí aparece. Volver a reproducir. También nos pueden dejar comentarios escritos. Como segundo punto, podemos decir que fue muy buena idea pedir a los estudiantes un cuaderno de marquilla o de dibujo en blanco, para que construyeran sus propios textos y que así su creatividad podía expandirse. Algunos estudiantes hicieron obras de arte y otros solo expresaron lo que se les solicitó, pero todos desarrollaron habilidades de lectura y escritura, que es una de las competencias que hay que trabajar todos los días. La mayoría de las imágenes que integran este video fueron tomadas de estos cuadernos de trabajo. Como última consigna, escribieron una presentación de la experiencia escrita, vivida y recopilada en estos espacios. La escribieron en una hoja en blanco que dejamos vacía al iniciar el cuaderno. Si sigues estas recomendaciones, tus alumnos podrían escribir textos maravillosos como los que aquí presentamos. Motion Elements.